Primerísimo de todo, que es darle la bienvenida, por supuesto, a todos los participantes de la mesa de hoy, a todos nuestros ponentes, que sois bastantes y la verdad que es un honor teneros a todos con nosotros porque, bueno, yo creo que ahora nos lo aclararán ellos, pero yo creo que todas vuestras exposiciones y entrevistas han sido de una utilidad pues muy importante. Hoy estamos hablando sobre todo de la actualidad. Estamos en esa etapa de las jornadas en las que ayer estuvimos hablando del pasado, hoy nos centramos en el presente y como no podía ser de otra manera, pues vamos a hablar de coronavirus, ¿no? Entonces, pues de uno en uno voy a ir desde lo más general a lo más particular. Empezamos, os parece, con Estanislao Nistal-Guillán, que ya habéis visto su presentación. Y bueno, por supuestísimo, le conoceréis de haberle visto en los medios de comunicación recientemente, pero aparte de eso hay mucho más. Es un excelente investigador de la talla nacional e internacional en virología y bueno, pues la verdad que nos está ayudando muchísimo a esclarecer todas las dudas y todas las cuestiones, perdón, que me entró una llamada, que tenemos en materia de coronavirus. La entrevista que le hicimos el otro día era sobre todo para aclarar las dudas más básicas de lo que es el virus, ¿no? O sea, la parte más biológica y a lo mejor también todos los aspectos relacionados con las nuevas variantes, un poco la gestión que se está haciendo, ¿no? Entonces, Estanislao Nistal-Guillán, don Estanislao, que te llamo yo, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Luego tenemos también la compañía de María Amaro. María Amaro, la verdad que ha sido un placer conocerte, que nos hayan presentado. María trabaja en MaterLab, es responsable técnico, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues nos ha dado una charla muy interesante que yo creo que es muy necesaria, porque es verdad que cuando vas a hacer pruebas de antígenos o pruebas de anticuerpos, todavía la gente realmente no es consciente de lo que estamos analizando, qué es lo que se espera del resultado de cada prueba. Y a lo mejor se van a hacer una prueba de antígenos y te preguntan, ¿pero con esto puedo saber si ya lo he pasado o no? Entonces, arrojar claridad sobre este tipo de cuestiones creo que es fundamental. Y a veces nosotros estamos tan familiarizados con estas técnicas que perdemos la perspectiva de que a la gente no le queda claro. O sea, a la sociedad en general probablemente no le queda claro por esta falta, ¿no?, de estar en contacto con estos temas. Así que yo creo que la presentación de María al respecto igual me parece muy, muy aclaratoria y de muchísima utilidad y, por supuesto, de actualidad. Así que muchísimas gracias, María, por tus aportaciones. Gracias a vosotros. Luego tenemos también, que no ha podido venir hoy, pero bueno, tenemos también, podemos decir, incluso su representante, que es Juan Rodríguez Coira Villanueva. Juan igual, Juan es compañero nuestro de la Universidad San Pablo CEU, concretamente pertenece o hace sus investigaciones actuales en el INMA, pero ahora no está aquí, ahora mismo está far away, está en Suiza, ¿verdad?, en el Instituto de Alergias y Asma, ¿sí? Así es, sí. Y bueno, pues tanto él como Pilar Rico, que es médico y que, como digo, no puede estar con nosotros porque está atendiendo otros aspectos en Córdoba de trabajo, pues nos han hablado de las vacunas, de las ansiadas vacunas, desde dos perspectivas diferentes. Por una parte, Pilar nos hablaba del desarrollo farmacéutico de estas vacunas en general, porque es verdad, ella es especialista en el desarrollo de vacunas de alergias, pero es igual, o sea, todo el proceso farmacéutico que hay detrás y tecnológico es el mismo, y nos ha aclarado una duda que yo creo que nos surgía absolutamente a todos, y es cómo es posible que procesos farmacéuticos tan costosos y tan laboriosos en el tiempo, que muchas veces se dilatan durante años, de repente hayamos conseguido aunar todas las fuerzas, todos los medios para producir una vacuna que además es eficaz, como nos dice ella, en escasos meses, ¿no? Entonces nos habla un poco de todo ese proceso y verdaderamente nos arroja tranquilidad en el sentido de que se han cumplido todos y cada uno de esos pasos para llegar con éxito a esta situación que tenemos actual, ¿no? Y luego, por otro lado, Juan Rodríguez ha publicado recientemente precisamente un artículo en el año 2020 donde hace un repaso de todas las vacunas que en ese momento estaban en desarrollo contra la infección del SARS-CoV-2, pero que, como nos anticipaba ya en el momento de la entrevista, esto no hace más que evolucionar. Entonces, ahora mismo hay hasta 190 que son posibles candidatas a vacunas que se puedan emplear o que salgan al mercado. Obviamente no saldrán todas, pero bueno. ¿De qué nos habla Juan Rodríguez Coira? Pues sobre todo de estas nuevas tecnologías, bueno, nuevas o no tan nuevas, que se han utilizado para el desarrollo de estas vacunas.
del RNA mensajero y también de la utilización de los virus, ¿no? Así que, Juan, muchísimas gracias igual por tu tiempo y por atendernos. Muchas gracias a vosotros, otra vez. Y estar rodeado bueno, de todo el mundo aquí. Bueno, a Stanis y a Sergio ya los conozco, pero a Maro no, y un honor. Bueno, ahora nos rodeamos virtualmente, pero es igualmente gratificante, yo creo, contar con la presencia de todos, ¿no? Al final de eso se trata. Y luego tenemos a Sergio. Sergio igual, Sergio es compañero nuestro. Sergio trabaja, bueno, es compañero del área de microbiología, concretamente, por arrojar un poco así más de datos, es doctorando de Stanislao Nistal y, bueno, pues hace sus investigaciones en el Instituto de Medicina Molecular y Aplicada, también en el INMA del CEU, y pues nos ha enseñado, yo creo que igual nos ha aportado un montón de información sobre cuál es el proceso que se sigue desde el momento en el que se toma una muestra para su análisis y su posterior procesado mediante qPCR. Hablábamos esta mañana precisamente con alumnos que estáis escuchándonos ahora, sobre todo los que os dedicáis más a los estudios de genética, que sí que es verdad que desde un punto de vista teórico o biotecnología, se os explican todas estas técnicas, ¿no? Pero que es verdad que no es lo mismo explicarlo desde una perspectiva teórica a realmente enfrentarte a ello y manipular lo que es verdaderamente cuando tú entiendes y asientas los conceptos, ¿no? Es una lástima porque en la primera propuesta que habíamos hecho inicialmente de estas jornadas, la idea era hacer una parte práctica, ¿no? Una sesión práctica en la cual hicierais todo el proceso vosotros, pero bueno, como comentábamos, desafortunadamente no es posible y pues eso, Sergio nos lo ha trasladado como si estuviéramos in situ y nos ha explicado igualmente todos estos pasos. Así que gracias, Sergio, también a ti. Nada, a vosotros por invitarme a estas mesas redondas y poder un poco discutir sobre estas cosas y acercarlas un poco más a los alumnos y que vean pues, cómo son las cosas in situ en el laboratorio. Pues muchísimas gracias a todos y ahora si os parece, chicos, es vuestro turno. Cuando digo chicos me refiero a todos vosotros, a los alumnos que nos estáis escuchando. Ahora sí que sí, os animo a que todas esas dudas que me habéis ido trasladando, acordaros por correo electrónico, pues os arméis de valor y les deis al micrófono y las preguntéis. ¡Ay, Pedro! Pedro es el primero. Es que siempre, Pedro, es que está ahí. No, perdonad. Yo, de hecho, si no se lanza nadie, me lanzo yo. Porque pues adelante. Te prometo que he pensado, no me veo en otra como esta. O sea, yo digo, qué ponentes. O sea, esto pasa muy pocas veces y de verdad que tengo unas dudas que quería pues, consultaros. Bueno, veréis, empiezo, si os parece, con una duda compartida que me surgió cuando tuvimos el encuentro Juan y también con Stanis. Al hilo de, primero, sobre la capacidad inmunógena de la vacuna y sobre su eficacia y sobre el concepto del positivo no infectivo. Y planteo la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que vemos, ¿no? Que coronavirus pues es un virus muy sorprendente, que tiene un comportamiento muy heterogéneo. Incluso cuando se establecen los periodos de convalecencia, el periodo de ventana de incubación, el desarrollo de la patología, es muy, muy heterogéneo de unos casos a otros. El famoso positivo no infectivo, que Sergio conoce muy bien, entiendo que no me equivoco si digo que es la persona que, habiendo pasado y superado la enfermedad, vuelve a tener un segundo contacto, sufre una pequeña viriasis, que por la sensibilidad y especificidad de la PCR, en muchos casos también, María, a lo mejor me puedes corregir, pero también en los test de antígenos se detecta incluso quedando asintomático, pero se considera que su carga viral no es suficiente como para comportarse como infectivo. Bueno, habida cuenta de lo anómalo de este virus, la primera pregunta que quería hacerte, Juan, es la siguiente. ¿Estas vacunas y su capacidad inmunógena reducirá también el número de positivos no infectivos o esta es una anomalía inmunológica a la que nos tenemos que acostumbrar? Eso yo creo que ahora mismo es muy difícil de verdad responder con exactitud. La idea es que sí, que te vacunes y no puedas infectar, pero claro, todo va a depender de qué vacuna te pongan y cómo de buenos sean tus anticuerpos neutralizantes. Yo ahora mismo no se ha descrito nada con las que están poniendo ni en los estudios sobre positivos no infectivos, pero yo creo que será casos muy, muy excepcionales. Una vez que tengas la vacuna y tengas inmunidad, no deberías de poder no tanto infectarte, pero
transmitir el virus. Pero bueno, seguramente Stanis sepa más de esto que yo. O sea que si he dicho algo más mal, pues corrígeme. Pues aprovecho también para introducir la segunda pregunta, que era para Stanis, que me inquietó muchísimo. Y esto es una cosa que yo me he preguntado desde el principio. Si el virus viene de un murciélago con un hospedador intermedio y da el salto a humano por la ruta biológica que sea, ¿no? Y que parece que es una ruta como más probada y ensayada por parte de coronavirus. La posibilidad de dar el salto a la fauna, especialmente perros y gatos, pero podría darse sobre otros. Y también quería preguntarte, Stanis, sobre este aspecto. Aunque ya nos has hablado sobre él cuando te hemos entrevistado, habida cuenta de que en humano lo que estamos viendo es que surgen nuevos linajes y tenemos la cepa británica, la cepa sudafricana, la cepa brasileña, nos vamos a encontrar con cepas que tengan una especificidad por un hospedador distinto del humano. ¿Aumentará la variabilidad? ¿La inmunidad de grupo deberíamos alcanzarla solamente para humanos o, habida cuenta del concepto de One Health, tendríamos que empezar a pensar si hay que desarrollar vacunas específicas para animales, especialmente animales de compañía? ¿Qué te parece que será el futuro? Bueno, pues un poco secundando lo que decía Juan, ahora mismo, si bien es verdad que no se sabe, también es verdad que empiezan a haber algunos datos de cuánto dura la inmunidad y si esas personas que tienen, por ejemplo, inmunidad ya pues a 8, 9, 10 meses, tienen anticuerpos neutralizantes todavía y si los tienen, permiso un segundo, y si tienen anticuerpos neutralizantes en suficiente cantidad como para considerar que esa persona va a ser como un escudo y que no transmita el virus a otras personas. A pesar de que eso sí es así, o sea, que sí que está habiendo pues descripciones de que pues, la inmunidad va a largo plazo y que sigue habiendo anticuerpos neutralizantes y todo eso, también es verdad que se ve que hay una bajada de anticuerpos y además hay que ponerlo en el contexto de, por ejemplo, dos variantes que están ahora mismo pues descritas y se está viendo que ya hay algunos estudios in vitro y in vivo de qué relevancia puedan tener, que son la variante de Sudáfrica y la variante de Brasil. En estas dos variantes se sabe que la capacidad de anticuerpos neutralizantes que podamos generar bien con la vacunación, bien con la infección, se reduce. O sea, lo que estábamos hablando antes, un 95% de protección, pues ahora se reduce al 80, al 85%. Se sabe también que anticuerpos neutralizantes que se administran como inmunidad pasiva, que están ya en el mercado, en el caso, por ejemplo, de la variante británica, no afecta esa variante a esa capacidad neutralizante, pero en el caso de la sudafricana o de la brasileña, sí. Entonces, con vistas a lo que es la transmisión, cuando dejas de tener anticuerpos neutralizantes o cuando baja el título de anticuerpos neutralizantes que puedas tener en tu cuerpo, dejas de ser menos escudo y en teoría puedes transmitir el virus. No así, no se va a reducir tanto la capacidad defensiva de tu cuerpo, porque hay que ver que además de los anticuerpos neutralizantes, los anticuerpos tienen otras muchas funciones, como bien conocéis, pues por ejemplo la ozonización o por ejemplo el marcaje de las células que están infectadas para que sean fagocitadas. Y además de esto tenemos los linfocitos T, ¿vale? Que la inmunidad celular también se sabe que puede jugar un papel importante en estas infecciones. Entonces, un poco conectando esa capacidad de contener el virus, de que seamos infectivos a pesar de estar protegidos, con lo que estabas diciendo de los animales, en el caso de que se ha comentado mucho de las infecciones en bisones, se ha visto que es un virus que se transmite muy bien en bisones, que produce una enfermedad muy parecida en bisones y que no solamente los humanos se lo transmiten a los bisones, sino que los bisones, una vez que el virus se extiende entre ellos, pues se lo pueden volver a pasar a los humanos. Y en concreto se han descrito algunas mutaciones que sugieren que hay una divergencia evolutiva cuando el virus evoluciona en animales en comparación con la evolución en humanos, ¿vale? Hay adaptaciones en los animales que pueden luego transmitirse de vuelta a humanos y esas mutaciones pues, suponen un riesgo desde distintos ángulos. Por un lado, el riesgo de escapar a la neutralización, pero también son mutaciones que pueden estar asociadas con la función del virus, con funciones virales de la replicación dentro de las células. Entonces, es muy importante plantear el tema de la vacunación, sí, desde un punto de prevenir la enfermedad primero,
Segundo, de inmunidad de rebaño, que va a ser mucho más difícil en el contexto de estas variaciones de llegar. Y tercero, en el contexto de las infecciones en otros animales que convivan con nosotros o a los cuales podamos infectar. Y aunque ahora mismo es algo que no se está planteando, me imagino que dentro de unos cuantos meses sí que puede haber, o de cara de 1 año, 2 años, sí que puede haber vacunas que, al igual que hay vacunas frente a otros coronavirus en animales, pues habría que pensar también aplicarlas a estos animales, no solamente a los humanos, ¿vale? Y eso sería parte de la prevención que tendríamos que hacer para que esas nuevas variantes pues supongan un riesgo luego de vuelta cuando nos infecten a nosotros los animales. No sé si he contestado a la pregunta, Pedro. Sí, me ha encantado. Y yo, porque hay más asistentes, si no, te preguntaría otra y otra, pero prometo contenerme. En cualquier caso, te agradezco mucho la respuesta, porque efectivamente creo que tiene todo el sentido, ¿eh? Me ha gustado mucho. Gracias, Stanis, y gracias, Juan. Marina, perdona, no te oímos. Eso está muy bien. Bien. Decía que si alguien más tenía alguna pregunta, chicos, venga, animaros, que me las habéis mandado por correo electrónico, así que aprovechad ahora. Mira, Laura tiene la mano levantada. Laura, al habla. Hola, buenos días. Bueno, primero, gracias a todos por vuestras explicaciones, porque la verdad es que me han parecido muy interesantes y muy reveladoras, que al final siempre vamos escuchando en la televisión muchas cosas y no sabemos qué parte es verdad y qué no. Y tenía 2 preguntas para Juan, sobre todo sobre las vacunas de ARN mensajero, porque me da curiosidad, porque según tengo entendido, realmente no es algo que se haya descubierto ahora, sino que hay vacunas en desarrollo que ya están utilizando el ARN mensajero. ¿Cómo es que no se han aprobado hasta ahora? O sea, ¿cómo es que no hay ninguna otra que se haya aprobado? Vale, pues sí, son muy buenas preguntas, la verdad. Lo primero, sí es cierto, la tecnología de vacunas de mRNA mensajero es algo que se lleva investigando mucho para pandemias desde hace tiempo y, sobre todo, en el caso de la de BioNTech Pfizer, estaba siendo desarrollada contra el cáncer, o sea, no contra las vacunas. Entonces, debido a que aún estaba en desarrollo, no se habían aprobado, porque en el caso de la vacuna contra el cáncer es algo muy novedoso en ese campo. Y básicamente lo que vieron y lo que han visto es que era muy fácil adaptarlo a la pandemia y como estábamos en un momento en que no había nadie que podía hacer rápido y ellos podían adaptarla muy rápido, la han conseguido llevar al mercado. Y ahora supongo que va a ser uno de los primeros tipos de vacunas que se desarrollará para cualquier nueva pandemia o nuevo virus que pueda llegar a saltar a humanos desde una zoonosis. La otra pregunta que tenía, que era sobre todo porque a los sanitarios ahora mismos pues, se les está poniendo la vacuna, pero muchos de ellos tienen anticuerpos ya desarrollados. Entonces, mi pregunta era, ¿no sería más eficaz, perdón, no sería más eficaz es que no sé exactamente cuánto es la diferencia de precio, ¿no?, entre una serología y una vacuna, pero al hacerse las serologías primero para vacunar a los que no tengan anticuerpos, porque al menos porque yo soy enfermera, aparte de estudiar genética, entonces mis compañeras todas me han contado, las que tienen ya anticuerpos, que los efectos adversos que han tenido, que son más severos, que han tenido incluso vómitos, náuseas. Entonces, claro, mi pregunta va dirigida a, ¿no sería más eficaz el hacer primero serologías para no gastar dosis y intentar utilizarlas mejor? Yo creo que, bueno, si puedo responder, yo creo que esto es más tema pandemia. Una de las primeras cosas, al menos yo que hice un máster más dedicado a infección y vimos de pandemias, lo primero que quieres es que todos tus médicos del sistema sanitario, absolutamente todos, porque son los que van a estar tratando enfermos, van a estar tratando pacientes de riesgo, estén completamente protegidos. Entonces, desde un tema de seguridad, aunque es, bueno, malgastes, que no estás malgastando, una dosis es mejor conseguir que todos los médicos y las enfermeras, aunque ya lo hayan pasado, hacer un boosting, o sea, aumentar su defensa contra el virus. Y luego ya, cuando no estemos en un sistema más de pandemia, sí que entonces tendría más sentido hacer una serología. Porque al final tienes que comprar un test de serología para un paciente, que es algo rutina que está en el laboratorio, quitando 2 dosis, que sin saber el precio real, pero va a ser más caro, casi seguro. Pero ahora mismo, ya lo que te digo, es por sistema de seguridad, tú quieres que tú tengas todos los médicos para en caso de que haya una tercera, una cuarta, una quinta ola, no tengas problemas de
todos mis médicos, todas mis enfermeras, todos mis celadores, todo el mundo del hospital está enfermo y no podemos atender a la gente. Es más ese razonamiento, desde lo que yo veo un poco de fuera. Y espero A lo que, mejor bueno, también... Perdón, Juan. sí, Perdona. bueno, yo espero que cuando te toque o si te toca haciendo prácticas por otra, pues que también te la pongas. A lo mejor María también nos puede ayudar en este sentido, porque es que es verdad que a mí personalmente desde fuera la sensación que me da es que hay una falta de estrategia, o sea, hay una falta de, o sea, que vamos, entiendo que es una situación de pandemia, entiendo perfectamente que al final hay que, pues, ir solventando los problemas conforme vayan sucediendo, ¿no? Pero yo creo que ya tenemos la experiencia de la primera, de la segunda, ahora estamos en la tercera, no sabemos si habrá más, no habrá más. ¿No sería el momento a lo mejor de establecer un protocolo en el cual lo que estáis hablando a estas personas, primero una serología, luego una vacunación, luego tal? ¿No sería el momento ya de tener...? Pues, perdonad, yo estoy de acuerdo con Juan, que creo que lo más importante es la gente que está en primera línea. Sí que es cierto que se debe de vacunar a todo el mundo. Luego ya lo que dices es cierto, que no hay una estrategia, se podría hacer luego para el resto de personal que está en contacto, como docencia, otro tipo luego de gente que esté en contacto con la gente más expuesta, como la gente que trabaja en residencias, que es la gente que están empezando a vacunar también ahora, igual que a la gente mayor. Pues es verdad que ahí se podría tener un protocolo de serológico primero y aprovechar esas vacunas más que nada por cuestión de tiempo y poniéndolas a la gente que no tenga esa inmunidad. Eso sí que es cierto que es un poco cuestión de protocolo, pero yo sí que estoy con Juan, que el personal médico y sanitario, porque tampoco sabes muy bien la titulación que tiene esa persona, que en una serología, si es cualitativo, no te dice la cantidad que tienes de anticuerpos ni si estás protegido. Entonces es mejor al personal sanitario tenerlo con vacunas, inmunizado como debe ser. Luego otra cosa es, pues por cuestión de la gente muy mayor o la gente para acortarlo, el decir, bueno, hacemos serología y el que ya tiene, que no es muy caro, porque es verdad que por 5 euros, 6 euros puedes hacer un screening grande en residencias y en sitios y empezar a poner los que no tienen IgGs. Pero realmente ahí te queda la duda de la titulación que tienes, si es suficiente. Entonces, bueno, es complicado el tema del protocolo, pero es verdad que no están haciendo un protocolo adecuado, porque no está llegando quizás o por lo menos como debería en muchas personas que son mayores de 80, que es lo que, bueno, eso ya es más política, ¿no? Yo creo que Claro, el diagnóstico, sí. No sé cómo lo veis. A ver, luego ya otra cosa es, ahora os doy paso Marcos y María, no me he olvidado que os tengo aquí con la manita levantada. Otra cosa luego ya es que hay ciertos países que han ideado otras estrategias, o sea, si vacunas primero a la población más vulnerable, entendiéndose en las personas más mayores y demás, hay otros países que han optado por la población activa. O sea que bueno, eso luego es verdad que ya es un tema de criterio, de estrategia política, dicen algunos también, ¿no? Sí. Pero bueno. Marcos, María, ¿tenéis alguna pregunta relacionada con esto que estamos hablando ahora? Yo sí. Hola, Marcos. Hola. Es una pregunta para María Amaro, porque después de contar, pues eso, todas las pruebas y los pliegos que tienen para nuevas variantes y tal, me ha llamado la atención porque decía que a la hora de buscar anticuerpos en personas vacunadas, tendría que hacerse como una modificación con respecto a personas infectadas naturalmente con la enfermedad. Y no sé, me ha llamado la atención porque yo entiendo que, aunque el motivo de la respuesta inmune es distinto, al final tu cuerpo no reaccionaría similar, o cómo funciona eso. No sé si se me entiende. Sí, te he entendido. Mira, las vacunas, como comentaba Juan, las que son de RNA mensajero, no hay problema, porque la mayoría de las pruebas rápidas de anticuerpos que están diseñadas no interactuaría y solo tendrías las IgGs. El problema con algunas de las sintéticas, que puedes tener un falso positivo, es decir, aparte de las IgGs saldrían las IgMs. Entonces, ¿cuál es el problema que puede crear confusión de si te has infectado, si estás infectado o realmente esta es la respuesta a la vacuna? No sé si me explico. Es decir, si tú haces un test específico para la vacunación, o sea,
los anticuerpos neutralizantes, tú ya sabes que te van a salir solamente pues las IgGs, o sea, lo que es la respuesta a esa vacunación. Pero si te salen las dos bandas, IgM y IgG, no sabes si es porque pues tú te has vacunado, pero vacunar no significa que no te puedas volver a infectar. Puede ser más leve, pero te puedes volver a infectar. Y entonces ahí puedes tener un poco de confusión. Entonces es mejor que se puedan, o sea, lo que están desarrollando ahora que son específicas para todas las vacunas, porque desde luego, como estoy diciendo, las de RNA no hay problema. Ahí, si tú haces un screening con los test que hay ahora serológicos, solo te saldrían las IgGs, de hecho lo están haciendo ahora. Pero bueno, es un poco, no sé si te he respondido o ahí me he hecho un poco de lío. Yo, vamos, podría mandarte un poco más información sobre por qué existe esta diferencia en los test que hay ahora, lo que utilizan ellos como bueno, para realizar la unión esta antígeno-anticuerpo que utilizan en la microcelulosa, que puede interferir o no, dar un falso positivo o no. Perfecto, pues gracias, María. María del Carmen Martín, ¿quieres hacer alguna pregunta? Que tienes la manita levantada. Sí. Fenomenal, pues adelante. Hola, bueno, permitidme que estudie, por si acaso lo digo. Yo soy estudiante de psicología, entonces perdonadme si también hago algún mal uso de términos biológicos. Y yo os quiero preguntar más enfocado a psicología. Lanzo la pregunta y quien me quiera responder, si sois varios, pues genial. Vale, nosotros, bueno, y mi enfoque también es que el problema de esta pandemia, no solo a nivel biológico, que ahí controláis vosotros, es que estamos en un poco desamparo, un poco solos ante el peligro, exceso de información, está poco contrastada, muy contrastada, no sabemos de quién fiarnos. Entonces, ¿a vosotros han acudido para algún tipo de consejo médico? ¿Hay alguna organización en la que forméis parte o sabéis que existe, en la que se ha basado toda la información que a día de hoy se proporciona? ¿O es todo parte de arriba y no cuentan con vosotros? Pues gracias, María del Carmen, porque la verdad es que esta pregunta que lanzas, primero, me llama un montón la atención y me encanta, me encanta que siendo estudiante de psicología te animes a participar en este tipo de jornadas, porque creo que te van a venir muy bien, sobre todo pues lo que dices, para a lo mejor aclarar dudas que no sabes luego dónde encontrar esa información contrastada, ¿no? Entonces creo que a lo mejor te puede venir fenomenal y me encanta. Sí, es tan fácil informar que con estas jornadas estáis informando de manera clara, desde un punto de vista totalmente científico, que creo que es necesario y no se proporciona a día de hoy, después de un año que haya empezado esta pandemia, nadie haya salido así a informar de manera tan clara y sencilla. Bueno, yo rompo una lanza a favor, por ejemplo, de profesionales como los que están acompañándonos hoy durante las jornadas, porque verdaderamente yo lo que veo es que hay un esfuerzo también por parte de la comunidad científica de transmitir estos conocimientos, pero al final los medios de comunicación, pues obviamente son medios de comunicación y tienen pues sus invitados, pero yo aquí no quiero hablar porque al final yo aquí no. Hay, por ejemplo, Stanis y los demás que tenéis más experiencia en esto, pues por supuesto con libertad de contestar esta pregunta. Así que me gustaría decir que para los estudiantes de psicología estuvimos valorando incluir a personas, por ejemplo, esto te interesará, tener el testimonio de personas que hayan sufrido la enfermedad, porque al final yo creo que todos hemos tenido contacto más o menos cercano, desafortunadamente, con personas que la han pasado, ¿no? Tampoco es nuestra intención alimentar, como algunos medios de comunicación, entre comillas, si me permitís, el morbo de una persona que la haya pasado mal en UCI y tal, no, sino concienciar desde la experiencia, ¿no? Entonces queríamos contar con el testimonio de una persona que lo hubiera pasado regular y que nos contara desde un punto de vista psicológico cómo se ha encontrado, si se ha encontrado acompañado desde los servicios sanitarios, desde los familiares, etcétera. Pero al final es que no había sitio ya para más, entonces lo vamos a incorporar en otras sesiones que vayamos haciendo de estas jornadas. Y también queríamos el punto de vista de un psicólogo, concretamente de un psiquiatra. Habíamos hablado con una persona, un doctor en psiquiatría, también para que nos abordara los aspectos más psicosociales y los efectos psicológicos que tiene esta pandemia, estos confinamientos, esta desinformación muchas veces o una sobreinformación, ¿no?, sobre las personas. Pero insisto que esto lo iremos ampliando poco a poco, así que simplemente que lo tengáis
tengáis en mente, pues si lo sacamos en algún momento y os interesa, que le pinchéis. Así que ya dejo de hablar y si os parece, pues los ponentes de hoy, ¿qué opináis sobre lo que nos dice María del Carmen? Bueno, yo lo único que puedo decir es, hay grupos de trabajo, hay distintos grupos de trabajo, están por un lado el grupo de trabajo del Instituto de Salud Carlos III, y por otro lado, principalmente aquí en España, el grupo de trabajo del CSIC. El grupo de trabajo del Carlos III tiene más, pues una orientación más clara al tema del diagnóstico. Hay un grupo de trabajo multidisciplinar que, aunque va lento, bueno, pues está intentando agrupar las distintas pruebas que hay, ver su efectividad y, bueno, pues por lo menos decir lo que la compañía dice que hay en el reactivo que te están vendiendo. Todo esto, claro, como podéis ver, tiene muchas lagunas entre medios porque te tienes que, pues, de alguna manera tienes que admitir lo que te está diciendo esa compañía y no todas las compañías, no todas las compañías tienen los mismos criterios o están bajo los mismos estándares o están cada una en un lugar del mundo y en cada lugar del mundo hay unos estándares distintos. Entonces, lo que estabais diciendo antes de las pruebas de diagnóstico me parece muy interesante, porque seguramente a todos os ha pasado o conocéis a alguien que, bueno, pues ha pasado el virus, ha pasado la infección, se hace una prueba X, le sale negativo, va a otra, no se fía porque pues, ha tenido los síntomas o ha dado PCR positiva, va a otro sitio, le hacen otro test distinto y sí que da, ¿no? Entonces es un claro ejemplo de que se están usando distintos reactivos y que seguramente cada reactivo tiene un criterio distinto. Cuando se mira, por ejemplo, en ELISA, pues se cuantifica los anticuerpos que tengamos del tipo que sea por ELISA, pues se dan unos números muchas veces que no son interpretables, es arbitrary units por mililitro. Y seguramente esas unidades arbitrarias pues están hechas con un estándar y no se facilita cuánto de ese estándar se está usando y si ese estándar es un estándar homogeneizado o que se usa para todo el mundo o no, ¿vale? Entonces, está habiendo mucho lío con todo esto, mucha confusión en la gente. Y luego está lo que decís, ¿no? Que el tema de los medios de comunicación no funcionan por los mismos parámetros que funcionan a lo mejor personas que están intentando encontrar información para contrastar y para realmente saber lo que está pasando, lo que les están analizando, lo que están viendo. Por un poco la experiencia que me ha tocado, con los medios de comunicación siempre más que ir a una base creíble o una base sólida, se buscan muchos puntos de vista y no se da necesariamente una prioridad a no ser que te pongan la coletilla, profesor de no sé qué, catedrático de no sé cuál, ¿vale? Y ahí también, en este mundo en el que estamos ahora, pues tristemente hay ciertas figuras que por el hecho de ser catedrático, por el hecho de ser profesor de no sé qué, de no sé cuántos, pues dicen ciertas cosas que muchas veces crean confusión. O por el hecho de ser médico de director de urgencias de no sé qué, también se crea confusión, ¿vale? Y una confusión, a lo mejor es polémico y tenéis otra opinión distinta, pero una confusión muy importante es lo que acabáis de decir al principio. ¿Por qué una persona que ha pasado la inmunidad, cómo sé que una persona que ha pasado la infección, tiene una inmunidad, sobre todo una persona mayor que está en inmunosenescencia? ¿Cómo sé que esa persona, cómo le puedo negar la vacuna a esa persona sin saber que la inmunidad que tiene es una inmunidad que le vaya a proteger de desarrollar una patología, por pequeña que sea? Si tiene una coinfección con esa patología, ¿quién me dice a mí que la vacuna no le iba a salvar la vida? Todavía esos estudios no se conocen, no están hechos. Por tanto, no se puede hacer esa aseveración con el primer grupo que se está vacunando. Cuando se analice, sí, a lo mejor no hace falta, ¿de acuerdo? Lo que nos está diciendo la estadística es que hay muy pocos casos en los que la segunda infección sea grave, pero es que estamos hablando de personas de altísimo riesgo a los que les hemos fallado en la primera ola.
También estabais comentando de la posibilidad de vacunar a otros grupos de población. Se sabe que la transmisión principalmente está en grupos pues de en torno a 20 años que han tenido una interacción muy grande y que esos son las personas que luego están diseminando el virus. Vale, de acuerdo, podríamos vacunar a esos, pero estamos hablando otra vez del riesgo de personas que no tienen pies para salir de una residencia, o porque no se les permite, o porque no tienen literalmente la capacidad de moverse, se les está exponiendo nuevamente a la posibilidad de pasar lo que han pasado si no llegamos a vacunarles, incluso si han tenido la infección. No cometería ese riesgo y ese error 2 veces. Nada, solo quería comentar eso. Yo estoy totalmente de acuerdo con Estanislao, la verdad que es cierto todo esto. Y lo que nos habéis comentado ahora en esta pregunta, es verdad que los medios de comunicación tenemos, cuando a nosotros nos han llamado, te quieren llevar un poco a su terreno sensacionalista del tema de autodiagnóstico, y esto es un error. Nosotros cada vez que nosotros vendemos desde el principio a hospitales, a clínicas, en todas nuestras facturas, en todas nuestras ofertas, en toda la documentación pone con prescripción médica. Intentan que la gente entienda que estos test, como te dan resultado en 10 minutos, lo puedas hacer. Y el tema del autodiagnóstico es bastante peligroso, porque realmente siempre tiene que haber detrás, es verdad, que un equipo médico que te pueda decir, pues mira, pues el contacto ha sido al principio, has estado en contacto con una persona, ¿qué te puedes hacer? ¿Qué test te puedes hacer? Que no, yo creo que lo peligroso es eso, independientemente de que es cierto que luego pues no todos los test son iguales, ni como ha dicho Estanislao, ni todas las... entonces ahí hay demasiada información y te tienes que guiar al final por los clínicos, que son los que realmente cuando tú estás mal vas para cualquier otra enfermedad, y tiene que ser algo igual, algo similar, aunque no sea guiarte por los especialistas, nunca por todo lo que ahora en las farmacias, ahora yo puedo coger y hacerme un autotest. No es vender por vender, ni nosotros como compañías, ni la gente por el miedo, el autodiagnosticarte. No sé, es la opinión un poco de nosotros, cómo lo llevamos como compañía. Y de hecho no tenemos test en cajitas de unidosis para poderlo vender en farmacias, ni hacerlo así. No creo que no es una política que deba de hacerse así, no lo sé. Es algo un poco opinable. Esto que comenta María me parece súper interesante, el tema del autodiagnóstico y la interpretación de los resultados de cualquiera de los test de los que estamos hablando. Parece un poco que al final ha pasado como con los test de embarazo, o sea, que vas a la farmacia, te lo haces y tú ya tienes un resultado. Bueno, sí, pero no, o sea, estamos en una pandemia, es algo muy diferente. De hecho, por contaros un caso en concreto que conozco de primera mano, es la fábrica de un familiar, sin ir más lejos. Pues ha habido un positivo, efectivamente, son 20 trabajadores y pues he conseguido que finalmente vayan, que contraten unos test con una empresa que con sus sanitarios y demás les han hecho un test y les han salido al resto negativo. Esto fue un martes. ¿Qué pasó? Que dijeron, somos todos negativos, esto es estupendo. ¿Qué hicieron? Se quitaron las máscaras, porque es industria al final, se quitaron las máscaras diciendo, si hemos salido todos negativos. ¿Qué quiero decir? Esto es la sociedad en general, o sea, la gente que no estamos en contacto con esto, les dan un negativo, si no les explicas absolutamente nada más cómo sucedió, dijeron, somos negativos, se quitaron las máscaras. ¿Qué ha pasado? El martes eran negativos, el viernes 3 positivos más. Entonces, ¿qué os quiero decir con esto? Que toda la interpretación de los resultados debe de venir acompañada de un análisis riguroso de ese negativo o de ese positivo. Entonces, pues en esta fábrica, pues es lo que os digo, ahora tienen un problema porque no tienen trabajadores. Y no es que no tengan trabajadores, es que hay 3 personas más infectadas, pero que se han ido a su casa y han seguido sin la mascarilla. Y esto es exponencial. Entonces, ojo con estas cosas, que es que totalmente lo suscribo. Tienen que estar interpretadas, explicadas. Cuando le das a una persona un negativo, decirle actualmente tu carga viral no da positivo, pero eso no significa que estés libre del virus. O sea, eso es lo que hay que decir. Entonces, ojo con estas cosas y si tenéis dudas, le preguntáis a la persona que os está haciendo el test, que se entiende que como facultativo pues os podrá orientar en cómo proceder. ¿Habéis levantado la mano, María del Carmen? ¿La tenías ya? ¿La has bajado, verdad? Vale. Pues Laura, que has levantado la mano ahora.
Sí, es que justo lo que estabas hablando era una de las cosas que le quería preguntar yo a María, porque claro, habías dicho, ¿no?, que el test de antígenos es lo que se está utilizando un poco como cribado. Y, o sea, el test de antígenos, si lo he entendido bien, o sea, detecta los 7 días, pero con síntomas. O sea, el periodo de incubación no lo detecta. O... Bueno, a ver, no exactamente. Quiero decir, depende, como al final lo que estás detectando es la proteína, no es como una amplificación como en una PCR, como nos ha comentado vuestro compañero. Entonces ahí tienes que tener una carga viral suficiente. No quiere decir que porque seas asintomático no tengas una buena carga viral, porque entonces si no, no contagiarías. Si tú has estado en contacto con alguien, aunque seas asintomático, sí que da casos positivos. De hecho, nosotros estamos vendiendo, o sea, proporcionamos test a equipos de fútbol y a equipos y ha habido casos que lo hacen por rutina, lo hacen por rutina cada vez que se juntan, y ha habido un caso de un seleccionador que cuando se lo ha hecho y dio positivo, dijo, no puede ser, yo estoy perfectamente y no puede ser. Luego le hicieron la PCR y evidentemente dio positivo. O sea, en un asintomático es más complicado porque no sabes en qué periodo estás. Si estás al principio de la... O sea, el problema que todos tienen todos estos test rápidos es que son para lo que son, de screening. Y no deja de ser sensibles solo la primera semana el test de antígeno. Por eso ahora los nuevos que están viendo, como es un enterovirus, el coronavirus, como ha dicho Stanislao y como están diciendo los virólogos, pues es cierto que han visto que, igual que pasa con el rotavirus, está más tiempo en heces. Y ahora están probando, que desde un principio yo se lo pregunté a esta gente de SEDE, dije, oye, ¿por qué no hacéis, cómo van las pruebas en heces? Porque si tú puedes detectar el antígeno 15 días en heces, en rotavirus, en otros virus, pues a lo mejor este rotavirus también lo puedes detectar en heces durante más tiempo que no sea los 7 días que detectas en nasofaríngeo. Entonces, en un test de screening que se está utilizando ahora, es verdad que para una reunión, pues lo más rápido, lo más barato, si tienes una reunión de empresas, se hacen antígenos, pues porque sí que sabes que en ese momento de la reunión el que da positivo, pues claro, se tiene que marchar. Pero no quiere decir que a lo mejor estés en el día 12 y todavía puedas contagiar, porque los que hay exactamente son los primeros 7 días, incluso los que no tienen síntomas, si estás en ese periodo y la carga viral es alta. Entonces ahí no sé muy bien. Sí que es verdad que es lo que se está utilizando para los entrenamientos, para las reuniones, pues bueno, porque es lo más económico y lo que se está viendo que sí que funciona y está, aunque es verdad que la PCR sería lo que se debería de hacer, pero claro, encarece, el tiempo, tardas más tiempo, bueno, es un poco relativo todo. Yo ahí no sé cómo mojarme, es verdad que se está utilizando y para universidades, para todo este tipo de reuniones, pero con sus limitaciones, como todo. Yo solamente quería hacer un apunte. En principio, los test de antígeno te valen en el día en el que estás haciendo ese test de antígeno. Eso es. Y son bastante fiables. Si tú tienes una persona fiables, a ver, son bastante buenos a la hora de prevenir que pillar una persona asintomática que pueda estar en contacto con alta cantidad de virus con otros e infectarles. Puedes tener el virus, pero lo más probable es que, a pesar de tener el virus y que te dé positivo por PCR, cuando tienes el test de antígenos, tienes en ese momento, cuando te lo hacen, si te da negativo, la cantidad de virus que puedas estar emitiendo es no tan alta y reducir la posibilidad de que te infectes, ¿vale? Cuidado, los coronavirus no son enterovirus, ¿eh? Perdona. No, son de otra familia distinta, aunque pueden tener patología similar. Son otra familia completamente distinta. Y os mandé en la foto que tenéis ahí al lado que os he mandado, tenéis un poco, veis ahí que hay una zona que, bueno, pues veis cómo es la evolución del virus, antes en el periodo asintomático, sintomático, cuando producen los IgG, los IgA, los IgMs. Y en la parte de abajo veis unas barritas en las que veis que el color no es totalmente homogéneo, y que hay pues una zona oscura, una zona gris, y bueno, en esa zona gris es donde donde estábamos comentando ahora el tema, ¿no? Que no hay un 100% de seguridad, pero hay unos días en los cuales, por ejemplo, con el test de antígeno,
en los cuales estamos emitiendo mucho virus y coincide perfectamente con el momento en el que ese test de antígeno funciona perfectamente, ¿vale? Entonces, la clave sería, si fuésemos capaces de hacer esos test de antígeno continuamente, si fuéramos capaces de repetir los test lo más rápidamente posible, seríamos capaces de contener las cadenas de transmisión de una manera bastante rápida y bastante buena. Y aquí es un poco un tema que entra también en discusión entre lo que es entre dos sociedades o entre dos, por ejemplo, desde el punto de vista virológico o epidemiológico, tienen un sentido y tienen, o sea, funcionan, no es algo que es una herramienta 100% efectiva, pero tienen una funcionalidad que no la estamos utilizando. Y por otro lado, el mundo del diagnóstico, la Sociedad Española de Microbiología Clínica, por ejemplo, pues tiene ese punto de vista que estabais comentando anteriormente. ¿Puedo considerar a una persona que me da negativo como no infectiva o como que no tiene el virus? Y la respuesta es que no, claro. Pero se pueden casar ambas posturas si tuviéramos la capacidad de hacer test de diagnóstico repetidos, muchos y muy repetidos. Es verdad que con una prueba no vas a saber al 100% si a lo mejor lo puedes tener y no lo estás manifestando, pero si la vas repitiendo en el tiempo, vas a estar en algún momento de esa escala lineal, esa escala temporal. Y vamos, pues es eso, es que todavía no hemos interiorizado el uso y la aplicación de los test de diagnóstico. Y sería importante, pues ya lo hemos visto ahora con todo lo que se dijo antes de Navidad y no ha funcionado. Después de Navidad podíamos haber hecho test de cribado masivo con esta incidencia tan alta y no se están haciendo. ¿Por qué? Es un poco la cosa que dice Jobar. Se puede hacer más y no se está haciendo. Sí. Pero entiendo que será un problema económico, ¿no? O sea, no lo sé. No quiero pensar que sea un tema de falta de previsión. Es que no puedo pensar eso. O sea... A ver, a mí personalmente, ¿por qué se me prohíbe, si quiero hacerme los test todos los días en una farmacia, ¿por qué no puedo ir yo? O sea, ¿qué es lo que retiene a que alguien me prohíba? Y sabiendo que puedo estar infectado, simplemente quiero tener una monitorización para ver cuándo estoy empezando a producir el virus, por ejemplo. O quiero saber si en un lugar en el que tengo, pues yo qué sé, 1 de cada 100, 2 de cada 100 personas están infectadas, a lo mejor no pillo a todas, pero si repito el test en cada 5 días, cada 10 días, a lo mejor de ese 2%, pues pillo a la mitad. Y esas personas, por ejemplo, estoy pensando en el periodo entre Navidad y Año Nuevo o después de Año Nuevo, esas personas no hubieran seguido con la cadena de transmisión y llevarnos a la situación en la que estamos ahora. Pero nuevamente es algo que no sé hasta qué punto, dónde está la barrera para tratar de interiorizar la utilidad de todo esto. O sea, es que lo hagan las farmacias, que deja de hacerse en los hospitales, que a lo mejor la persona cuando le haces esto piensa que no es infectiva, pero entonces es un tema de comunicación. ¿Por qué no hago a esa persona? Claro, hazla partícipe de que realmente puede seguir estando infectada, que no baje la guardia. Y si es consciente de eso, facilita estas pruebas. Pero es mi punto de vista, ¿eh? Pero yo creo que volvemos entonces a lo mismo, Stanis, volvemos a lo mismo. Yo creo que una persona no puede hacerse partícipe o no puede tomar conciencia si al final no está entendiendo el proceso. Es decir, es que volvemos otra vez a la sobreinformación o incluso a la desinformación que hay. O sea, al final, yo es que lo veo en el día a día, es que la persona al final no sabe qué hacer. Es que al final el resultado es no sé qué hacer. Yo se he quedado negativo, punto, yo estoy feliz. Esa es la sensación que yo tengo, ¿eh? O sea, que entonces creo que falla la comunicación. O sea, lo suscribo. Sí, yo quería dar mi opinión. Digo, uno de los motivos que veo yo, por ejemplo, para lo que dice Stanis, yo creo que el problema es que también estos test, la mayoría, sobre todo los de antígenos o PCR, dependen también mucho de la toma de la muestra. Es decir, que la toma de la muestra sea efectiva. De modo que es uno de los problemas que veíamos cuando estabais hablando del autodiagnóstico. Es obvio que una persona sin formación no es capaz de tomarse una muestra de nasofaringea, por ejemplo, para poder obtener un buen resultado. Y que también podría ser algo que está frenando del hecho de, por ejemplo, pasar esos test a las farmacias. Sí, se puede entrenar, por ejemplo, a la gente, a los farmacéuticos, digamos, que están en esas farmacias para tomar una buena muestra. Y también un poco lo que comentaba también Marina, el hecho de que una persona vaya a la farmacia sin saber exactamente qué es lo que significa que un test de antígenos o un test serológico
salga positivo, negativo, quiero decir, en el sentido de que hay mucha gente que piensa que haciéndose un test serológico negativo no tiene el virus, básicamente. Entonces, es importante que eso acompañarlo con una educación, digamos, de qué significan estos resultados, la interpretación de los resultados, y yo creo que es un poco lo que está frenando también, el hecho de que el sistema sanitario está un poco colapsado en este momento y no se pueden dedicar tantos recursos especializados o que tengan experiencia de estos meses realizando estos test o haciendo este tipo de pruebas, a extenderlo a cribados masivos. Pero vamos, todo es, en mi opinión, todo es ponerlo en marcha, digamos, y ir avanzando poco a poco para que en un tiempo corto sí que se pudiese hacer, porque es la única forma de que como decimos, de frenar un poco todo este ritmo de contagios que además tenemos ahora mismo. Totalmente de acuerdo, pero mira, os pongo otro ejemplo. Otra cosa que nos ha pasado en otra empresa, se estaba haciendo un cribado masivo con test de antígenos. Vale, nos viene una persona, se le toma la muestra, resultado positivo. Se habla con esta persona para explicarle esta situación y nos dice que no, que a ver, que a él, esto fue un jueves, nos dice que es que a él le han dado el alta médica ese mismo lunes, porque había sido diagnosticado la semana anterior. Entonces le decimos, ya, pero usted cómo se incorpora a su puesto de trabajo siendo positivo, quiero decir, si estaba infectado la semana pasada o tuvo un resultado positivo la semana pasada, y dice, no, es que yo el lunes el médico me dio el alta médica. Y le digo, ¿bajo qué criterio? Y dice, no, si no me han hecho ninguna prueba, simplemente pasado el tiempo de incubación, esto es real, o sea, esta situación se produjo con todos los papeles y todo delante. Me han dado el alta médica y no me han hecho ninguna prueba que confirme si soy positivo o negativo. Esa persona, si no hubiera habido un cribado masivo en esa empresa bajo el principio de responsabilidad, se hubiera incorporado y hubiera muy probablemente infectado a más gente. Entonces, ¿qué se hizo? Se le dijo, por favor, regrese a su casa, guarde cuarentena y dentro de una semana repetimos el test. Y salió negativo. Quiero decir que bajo un protocolo de vigilancia sí que se puede, como decía Stanis, mantener o, vamos a decir, evitar la cadena de contagios. Pero esta situación yo creo que no se produce en la mayor parte de las empresas. Pero ¿es esto cierto? Esta es otra de las preguntas. ¿Es cierto que un médico te puede dar el alta sin una prueba negativa? Sí. Sí, hay protocolos que es eso, dependiendo del día que comiencen los síntomas, transcurridos pues los 10 días de rigor, ahora mismo se le está matando sin prueba para casa. Pues mirad la situación, o sea, quiero decir que entiendo que al final esto es números, me refiero, tema probabilístico, pero la realidad es que se está mandando a gente positiva a casa y gente que sigue con su vida, te quiero decir. Pues pero, fíjate, perdona. Marina, perdón. No, sí, perdón, sigue. No, lo fácil que hubiera, rápidamente, lo fácil que hubiera sido a esa persona hacer un test de antígeno en el ambulatorio. Que lo que yo quiero decir es que es diferente lo que tú has dicho, o sea, lo que decía Stanislao, yo que he entendido que un médico cuando tú eres positivo, o sea, te manda 15 días a casa y te incorporas sin hacerte ninguna prueba. Pero eso es con la enfermedad, pero en el caso que yo te he entendido, o a lo mejor lo he entendido mal, es que esta persona había estado en contacto con alguien positivo, él no tenía síntomas y al cabo de 5 días le dijeron, ya te damos el alta, incorpórate. No, él era positivo. Ah, él era positivo desde el principio. Vale. Sí, no él estaba diagnosticado ya con PCR como positivo. Que es lo grave del asunto. Claro, sí, es lo grave. Una semana no suele ser 15 días, pero bueno. Pues una semana, y ya os lo digo, es que se incorporó ese día al trabajo, porque en esta empresa no te puedes incorporar salvo que tengas un resultado negativo. Sí, pero lo que hablábamos, perdona que te corte, lo que hablábamos antes, ahí no es el autodiagnóstico, lo que nosotros estamos luchando es porque sean las propias empresas también. Sí. Tengan, que tienen sus gabinetes médicos o tiene su gente especializada en recursos, que son los que hacen los test y los que vigilan a los trabajadores, porque una persona que se compra un test en una farmacia por su cuenta de riesgo y dice soy negativo y me junto con la familia a una cena y a lo mejor ha sido un anticuerpo lo que se ha hecho y lleva el virus, pues ahí sí que es el problema, que la gente no está muy educada. Entonces, las empresas son las que sí que, bueno, tienen sus gabinetes médicos o sus protocolos y semanalmente lo van haciendo y es lo que a nosotros sí que nos están comprando, lo están haciendo. No, claro. Muchas empresas son las que llevan el control de los empleados y bueno, en general creo que es necesario creo que es un control muy positivo para evitar la cadena de transmisión.
Eso es, sí, eso sí que es verdad que yo creo que muchas sí lo están haciendo y a nosotros es como nos lo están comprando. De hecho, sí que pueden comprarlo, o sea, así como título personal no se puede comprar, pero a nivel de empresas sí, empresas de todo tipo nos piden los test y hacen y llevan sus protocolos rigurosos. O sea, que eso sí que lo que nos está transmitiendo la gente es que sí que lo intentan hacer bien muchas empresas. Sí. Gina, perdona, que tienes la mano levantada, no te había visto. Buenas tardes. Bueno, primero agradecer a todos. La verdad que vuestras charlas son muy enriquecedoras, como han dicho mis compañeros. Y nada, siguiendo un poco con el tema, quería preguntar, bueno, Sergio que comentó sobre las muestras. Bueno, yo soy actualmente estudiante de odontología y como sabéis, las pruebas de antígenos han sido permitidas para realizarse en clínicas dentales. Como bien decían, la muestra, para poder tomar la muestra osofaringea hay que entrenar al facultativo para poder hacerla. Mi pregunta es, bueno, no sé si tal vez sea aquí el lugar adecuado, pero ¿se podría usar una muestra de saliva en lugar de una muestra osofaringea para poder llevar a cabo ese test, en lugar de que los facultativos tener que entrenarlos para tomar esa muestra? En clínica donde yo trabajo actualmente no lo hacemos, pero probablemente en un futuro lo hagan. Entonces, quería preguntar a ver si sería posible. Si quieres, bueno, te contesto yo antes de contestar a tus compañeros. Adelante. Hay test de saliva, o sea, bueno, nosotros antes de traerlos de saliva estuvimos mirando un poco la sensibilidad, porque el problema es que muchos de estos test de saliva son un poco, es que no quiero decir la palabra, no son exactos porque te dicen que la toma de muestra puede ser orofaringea, nasofaringea o saliva. Y en los estudios reales que luego te dan son estudios nasofaringeos, o sea, que no te dan la sensibilidad exacta con la saliva, con la muestra de saliva. Entonces, no hemos encontrado, y lo que os comentaba, por ejemplo, el fabricante nuestro que ahora ha sacado estos nasales, dice que ellos tienen de saliva y de nasales. Y dicen que la concentración, por lo que han visto, es mucho más sensible el nasal, que es, bueno, como meterte un bastoncillo en la nariz, y eso sí lo puede hacer un poco de una forma más fácil cualquier persona o cualquier... Entonces, los estudios que ellos han visto, en el caso del fabricante de SD Biosensor, no sé otros fabricantes. Entonces, ahí hay que ser un poco... Los que hay tantos en el mercado, hay muchos que te dicen que son test de saliva, pero la sensibilidad no está siendo muy buena, en torno a un 70%, no lo que dice la OMS, que debe ser mayor de un 84%. Entonces, los test de saliva hay que cogerlos con pinzas, o por lo menos ver bien que la sensibilidad que te está diciendo el fabricante están hechas las pruebas o los estudios en saliva, no que luego sean nasofaringeo y los estudios y luego te metan la bolsita de la saliva. Entonces ahí yo desconozco, o sea, los que el doctor Delgado, el jefe de servicio del clínico, que nos ha estado haciendo nosotros la evaluación con los nasofaringeos y ha estado haciendo algunas casas de nasales, ha dicho que los que ha probado él del mercado de saliva no tienen una sensibilidad muy buena. Entonces, claro, también es un poco peligroso el hacer unas pruebas en saliva que se te están escapando los positivos. No tiene mucho sentido. Entonces, es mejor o aprender la técnica nasofaringea o bien buscar estas otras técnicas que ahora que son más sensibles, que dice que son los nasales. Vale. Perfecto, muchas gracias. Nada. Sergio, ¿ibas a aportar algo más? No, básicamente iba a hablar también de la sensibilidad, como ha hablado perfectamente María, sé que... O sea, que yo creo que la moraleja un poco es no adaptar un test que está diseñado o para cuyos datos están diseñados, en este caso, para la muestra orofaringea, no adaptarlos sin datos suficientes o información suficiente a una muestra que no se ajusta a esa realidad, ¿no? Yo creo que a lo mejor es el mensaje. Bueno, pues ya sí que nos hemos pasado la hora y sabéis que yo soy de estas que soy muy rígida con la puntualidad y no os quiero quitar más tiempo del que hemos planificado. Así que voy a aprovechar para daros una vez más las gracias a todos, a Stanis, a Sergio, a Juan y a María por acompañarnos hoy, por dedicarnos todo este tiempo. Y, por supuesto, a todos los asistentes, confiando en que pues, sigáis aprendiendo y mañana ya pues la última de las sesiones y a descansar ahora por la tarde. Muchas gracias a todos.
Bueno, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. A vosotros. Chao. Gracias, hasta luego.